Bueno, muchísimas gracias por estar por acá. Les pido por favor, de la manera más atenta, borren por completo de sus mentes lo que acaba de leer el señor. De pronto hablan un poquito, digo de manera muy afectuosa y amorosa, por todo el cariño que tenemos, pero no es necesario todo eso. Y vamos a quedarnos nada más con un término o un concepto, psicólogo. A mí me gusta ser psicólogo. Además de que estoy epistemofílico, no soy chismoso, no soy metiche, soy epistemofílico, ¿sí? Y además me gusta estar como agregado cultural, por eso ando moviendo cables y quitando sillas, poniendo, y por eso. Me gusta agregarme y me gusta también ver, darme cuenta qué sucede en esta misma epistemofilia. Me he estado dando cuenta más o menos con quiénes están socializando, dónde hay más interés de parte de ustedes, dónde no. Espero que esta breve conferencia sea de su agrado, pero sobre todo de su interés y que aporte algo positivo para ustedes, ¿sí? Voy a estar hablando de resiliencia todo este tiempo, sin mencionar la palabra resiliencia. En este momento la menciono por última vez, hasta el final de la presentación, porque resiliencia sin apellido no es resiliencia. Estos son mis conceptos o mis máximas. La resiliencia no se crea ni se destruye, la resiliencia se fomenta. ¿A partir de qué? Si empezamos, como dicen, por el principio, pues a partir de la prevención y no nada más en la reacción. No hay que esperar a que sucedan las cosas para empezar a generar factores de cambio y entonces vamos a dar una remediación. Necesitamos ir pasos atrás y vamos entonces a hablar en esta breve temática de riesgos, de vulnerabilidad y cómo atenderlos, y a partir de ello, primero de observarlos, entonces cómo aplicar algunos protocolos. Yo soy tan desorganizado en mi vida, tan desestructurado, que necesito protocolos para todo, sin caer en el problema del toc, del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Pero me facilita las cosas, entonces guardo las cosas por carpetas. Si voy a salir de viaje, a dónde voy, qué tipo de ropa necesito, y ahorita van a ir viendo, van a ir explorando un poquito cómo se maneja, cómo se puede ir tomando una hoja de ruta hasta llegar a un punto. Entonces vamos a tomar a la resiliencia como una hoja de ruta. No es el fin, no es el medio ni siquiera, es nada más un mapa que nos dice a dónde queremos llegar con otro ser humano, cómo poderle apoyar. Primero necesito yo también tener ciertas fortalezas que me acerquen a la resiliencia, ¿sale? Pero habíamos dicho que no íbamos a decir ya ese término porque nos generaba conflictos, entonces olvidémoslo. Por favor, primero vamos a definir una adversidad. Dije que íbamos a hablar de vulnerabilidad y de riesgo. Vamos a llegar al punto de hacer la convergencia entre la adversidad y el riesgo primero. Resulta de la combinación, la adversidad, de amenazas, condiciones de vulnerabilidad y de la capacidad de respuesta individual o comunitaria, ¿sí? Debe ser definida en función de sus causas. La adversidad es a partir de qué lo causa, no qué tengo que hacer para resolverla, porque entonces ya estoy dando por hecho cosas que se pueden presentar, que es bueno y es necesario, pero entonces comienzo a hacer estigmas. Comienzo a decir que los jóvenes, por ser adolescentes, por ejemplo, que estamos hablando como eje rector de ellos, per se son rebeldes, per se son propensos a la delincuencia, per se tienen… No, son personas, son seres humanos que bajo cierta condición, bajo ciertas características, bajo ciertos recursos, van aproximándose a una combinación de cosas que los dejan en un cierto punto. Entonces, la adversidad no es la persona en sí misma, sino la situación que está viviendo, ¿bien? Ahora, su gravedad está en función de los niveles de vulnerabilidad y el desarrollo humano y sostenible del individuo o de la comunidad, porque no solamente tenemos que enfocarnos a individuos, sino generando a partir de un individuo también podemos llegar a cambios importantes en las comunidades o viceversa, ¿sí? Irrumpe la cotidianidad individual y social y excede la capacidad de respuesta. Eso es lo más importante.
una adversidad siempre va a rebasar la capacidad de respuesta y entonces necesitamos fomentar capacidades en lugar de estarnos invirtiendo con tantos recursos económicos, físicos, intelectuales, psicológicos en resolver lo que ya pasó. Vamos atrás, vamos a fortalecer, vamos a fundamentar que esa persona por propios recursos salga adelante, porque al final de cuentas de eso estamos hablando. Por su origen puede ser de aparición súbita, y ahí lo voy a poner entre comillas. Una adversidad, pensemos por ejemplo en un incidente automovilístico, ¿se pudo o no prevenir? Es subjetivo y podemos discutir si quieren toda la noche de eso, ¿sí? Pero bueno, más o menos se presenta de manera súbita, puede ser o no predecible, o lenta, como sucede en este país. Hace rato con algunos otros de los ponentes hablábamos de que si era necesario o no hablar de política y hablar de religión y hablar de estructuras y hablar de tantas cosas. Sí, las políticas públicas están perjudicando la condición en nuestro país por muchas cosas y ahorita lo discutimos si gustan, pero pueden aparecer de manera lenta. Primero, se permite que se escuche cierto tipo de música que naturaliza, por ejemplo, la violencia contra la mujer. No voy a hablar de géneros para no herir a nadie, porque yo soy multigéneros también, pero hay que ser selectivos. O hay otro tipo de música que además de degenerar y de menospreciar el valor de la mujer, también naturaliza, por ejemplo, la violencia. Traigo pistola, dicen perico, o sea, inhalo sustancias y ando hasta el tope y a mí la policía no me hace nada. ¿Por qué? Porque traigo mi charola o los tengo comprados y en qué trabaja el muchacho y corridos como ese estilo, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Entonces eso a lo largo de los años nos ha dado una pauta de que en la sociedad mexicana principalmente, otras tantas también, y podemos ver reflejos, por ejemplo, lo que sucede ahora en México, hagan el análisis de lo que sucedió en Colombia hace tiempo, ¿no? Y se van a encontrar que nada más cambiaron de nombres, incluso en algunos casos. Se preveía que podía suceder y no se hizo más que permitir que avanzara en lugar de detenerlo. A eso nos referimos con que si es de un avance lento. Y además va a ser multidimensional y multifuncional. Muchos factores, muchas condiciones económicas, políticas, religiosas, culturales, de edad, de sexo incluso, o de género, de condición o afinidad religiosa, política, todo va a influir para que las situaciones de adversidad se presenten. Por favor. Entonces, hablando de esto, voy a irme un poco rápido para recuperar un poquito el tiempo. Hablamos de riesgo, es decir, la adversidad como tal, aunque en los términos de la protección civil, que estoy muy metido en eso, son muy rigurosos en su glosario y a veces hacen diferencia entre riesgo y entre adversidad. Aquí lo vamos a tomar como un concepto general y mismo para que nos permita entender estas pequeñas fórmulas. Dice aquí la formulita matemática que riesgo o la adversidad es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Existe un factor que puede ocurrir o no, y existen condiciones para que se favorezca o no que eso suceda. A eso se refiere esta fórmula, y esa amenaza por vulnerabilidad entre la capacidad de respuesta nos va a dar como resultado el riesgo o la adversidad, ¿sí? ¿Hasta ahí más o menos vamos? No se preocupen, yo por eso me metí a estudiar psicología, dije es lo más sencillo del mundo, me olvido de las matemáticas y hasta aquí, hasta en la sopa me aparecen las fórmulas matemáticas, ¿vale? ¿Cuáles son los ángulos o componentes de la vulnerabilidad? Vamos al siguiente rubro. Dijimos riesgo, ahora vamos a hablar de vulnerabilidad. Solamente aquí enumero las más, las que resultan más a bote pronto, porque generalmente se presentan ahí. Hay condiciones incluso genéticas, culturales, y culturales no de la situación en la que vivimos ahora, sino de una identidad, incluso, no sé, en nuestro país, por ejemplo, prehispánica, culturas, condiciones, no sé. Pero los principales son factores o componentes de vulnerabilidad física, técnica, institucional, natural, ideológica, organizacional, económica, cultural, de mitigación social, educativa, de preparación, política,
ecológica, de prevención y un extremadamente extenso, etcétera, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a evaluar el riesgo y la vulnerabilidad. Estamos hablando, dijimos cuál era el tema, protocolos. Más o menos podemos identificar condiciones de riesgo y vulnerabilidad. ¿Cómo vamos a evaluar esos para saber qué hacer? Si alguien de pronto un día en la mañana despierta y se le ocurre que tiene que hacer algo por los demás, ¿por dónde va a empezar? Había alguien aquí que nos decía, oye, me quiero constituir, ya estoy haciendo cosas, pero me quiero constituir, me quiero formalizar. Hay otros compañeros que nos han dicho, oye, a mí me gustaría hacer una asociación. ¿A dónde la quieres llevar? ¿Qué problemática en específico? Y lo pongo en términos genéricos como problemática, sino más bien como que qué evento en específico impone o impera para que por ahí empecemos. Problemáticas a nivel social, a nivel nacional y a nivel internacional tenemos para aventar para arriba, ¿sí? Somos el país número 1 en muchas cosas. Por ejemplo, en desnutrición, por ejemplo, en analfabetismo. O sea, hay un campo de acción vasto y lo que queremos es no tener trabajo. Compañeras, compañeros psicólogos y otras carreras afines, no deberíamos tener trabajo a partir de la prevención y entonces tendríamos otro tipo de trabajo, ¿sí? No de estar atendiendo adversidades y dificultades. Personas me han preguntado, oye, ¿y te gusta tu trabajo? Sí, mi trabajo me gusta, por supuesto. No me gusta el dolor humano. No me gusta tener que apoyar en situaciones de adversidad cuando sobre todo se pudieron prevenir. Pero bueno, si ya estamos aquí, por supuesto, me gusta mi trabajo. Me gustaría tener otro trabajo distinto. Y no las emergencias, no los desastres, no las adversidades, no la tortura, no las víctimas, no todo eso. Yo quisiera estar en otro contexto, no lo estoy, como diría Cristina Pacheco, a quien nos tocó vivir, y entonces en ese ímpetu de hacer cosas no distintas, sino que apoyen un poco más, es por eso que estamos aquí, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar? Primero, vamos a hacer una valoración de riesgo y vulnerabilidad. Quienes estuvieron ayer en el taller no se preocupen, no es el refrito del de ayer, nada más ocupé esta lámina. Características, ¿qué tan serio es el riesgo o la vulnerabilidad? Para saber por dónde tengo que empezar, ¿dónde voy a hacer un protocolo? Les decía, si voy a una zona de montaña, ¿me llevo chanclas y bermuda o me llevo una chamarra y unas botas de campo? Depende, es mi hoja de ruta, ¿para dónde quiero llegar? ¿Qué tan serio es el riesgo o la vulnerabilidad? Y hay que identificar si puede empeorar. Si es alto, pues ya me da el indicador de que por ahí podría empezar o por ahí necesitaría empezar. Medio, bajo, en fin. ¿Qué tan manejable es la situación? Planteen, por ejemplo, mentalmente una situación en la que se tendría que trabajar. Comunidades indígenas o marginadas, bajo nivel de alfabetización, altos índices de alcoholismo y drogadicción, violencia en todos los tipos, y le vamos agregando factores, y después, ¿qué tan manejable es? El analfabetismo, hasta cierto punto es manejable porque hay analfabetas adaptativos que no tienen ningún problema en continuar así, y digo ningún problema en cuanto a la cuestión de tiempo. Es tan urgente. Dentro de ese mismo esquema que les acabo de decir, podría ser enfocarnos primero, por ejemplo, al alcoholismo, por ejemplo, ¿por qué? Porque ya no está resultando manejable. Cada vez los chicos, y se mencionaba el día de hoy en la mañana, cada vez los chicos más están enfocados a irse a la actividad deportiva, fútbol, asociado con las cervezas, las caguamas, ¿no? Y al término de hay riñas, hay violencia, hay abuso sexual, incluida la violación y otras condiciones. ¿Por qué? Porque o llegan alcoholizados a sus casas y maltratan a sus parejas, o en la calle comienzan a abusar de las mujeres, como lo mencionaba hace rato el compañero que hablaba aquí, en los términos del índice de suicidio y otros temas de condición social. En fin, ¿qué tan manejable es la situación y si es urgente atenderla o no? Y le vamos poniendo el grado, alto, medio, bajo, y hacia allá voy. Ese va a ser mi primer mapeo.
¿Qué tan urgente es reaccionar? ¿Existen signos de molestia en la comunidad? Es decir, ya la misma comunidad se está manifestando ante esta situación, hablando de condiciones generales. O en lo particular, la familia está a gusto con la situación de esta persona o no, tiene preocupación, hay una cuestión, una condición de codependencia. ¿Qué está sucediendo en el entorno de ese individuo o de esa comunidad o la comunidad en sí misma que se genere la necesidad alta, media o baja para atender esa problemática en particular? ¿Sí? ¿Y cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde va? ¿Qué estoy viendo? Uno, decíamos en la primera parte, ¿qué tan serio es el riesgo, la vulnerabilidad y si puede empeorar? Acá vamos a ver cuál es la tendencia y si la tendencia, no en este momento preciso, pero si a mediano o corto plazo es a empeorar. Y si es a empeorar, entonces lo mejor o lo idóneo, sería empezar ahorita. ¿Sí? ¿Hasta aquí más o menos vamos? Por favor. Vamos a hablar, me voy a aventar ese paquete que muchas veces del cual muchas veces no se quiere hablar. ¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad global en México? No lean las respuestas porque es un acordeón para mí, no para ustedes. Les voy a preguntar. En México, ¿existe vulnerabilidad económica? ¿Por qué? Yo veo los centros comerciales repletos y sobre todo en estas fechas, bueno, el estacionamiento para entrar al Cosmopol es impresionante y veo camionetas último modelo y de arriba de 500, 600 mil pesos, las más económicas que están haciendo fila para entrar al Cosmopol. ¿Sí? ¿Hay una vulnerabilidad económica? ¿Así? ¿Por qué yo tengo una percepción distinta de ustedes? Hay que ver el otro lado, efectivamente. Si me quedo en un pequeño circulito de decir no pasa porque alrededor mío no está sucediendo, entonces simplemente estoy soslayando, estoy eliminando o anulando la condición. Existe una vulnerabilidad económica alta en México. Hay desempleo, los empleos cada vez están menos pagados, hay subempleo, hay informalidad, hay infinidad de cosas. ¿Hay una vulnerabilidad física? Sí. ¿Por qué? Geográfica y geológicamente, a eso se refiere con física, sí, estamos en un país de muchos factores de riesgo y tenemos bastantes cicatrices, algunas ya bien cerradas, otras no tanto, pero con buenos ejemplos para recordar de lo que se tiene desde el 85 en la Ciudad de México para acá, pero hay otros tantos antes, ¿no? El Paricutín y el Popocatépetl y el volcán de fuego de Colima actualmente, y tenemos una zona costera bastante amplia por el Pacífico, bastante amplia por el Golfo, tenemos huracanes, tenemos inundaciones, tenemos nevadas, tenemos sequías, y el huracán puede ser de presencia súbita o de aparición súbita, pero la sequía, por ejemplo, ¿cuántos años tienen en un proceso de sequía en Zacatecas? 4 años de no llover. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién se preguntó el primer año que no llovió en Zacatecas, hace 4, qué va a suceder si el siguiente no llueve? Nada, ¿no? Nadie se preocupó por eso y entonces ahora hay una condición que viene a traer migración, que viene a traer también desempleo, que ese desempleo trae violencia intrafamiliar, que trae alcoholismo. Entonces, otra vez caemos en la bola de nieve. Entonces, de pronto los psicólogos o quienes asistimos socialmente a personas y comunidades, pues estamos como Mike Tyson en sus últimas peleas, ¿no? Tratando de levantar la cabeza y recibiendo otra. Hay que entonces hacer prevención y para ello necesitamos protocolos de actuación. Vulnerabilidad ambiental, sí, contaminación, envenenamiento de aguas, no tratamiento de residuos tóxicos, lo que le quieran poner. Vulnerabilidad social, aquí les di un punto y un voto de confianza. Les dije probable. ¿Por qué? ¿De qué depende el que sea probable y no alta? Sí estamos así como un panal de avispas o de abejas con el oso de la miel abajo de él. Estamos así, a punto. Y yo he leído algunas notas de Contralínea. Como apoyo y atiendo a periodistas, pues busco los más objetivos, los que sean más confiables en su información. Contralínea hace pocos días sacó una nota y que dice así tal cual, a punto del estallido social.
Yo todavía quiero ser cándido y decir que es una vulnerabilidad probable. ¿Por qué? Porque estamos precisamente aquí haciendo muchas cosas que pueden importar para que eso se revierta. Si estamos a 2 minutos de llegar tarde, pero todavía estamos a tiempo. Nos podemos llegar como beisbolistas barriéndonos a la última, pero podemos hacerlo a partir de que de estos trabajos que hacemos aquí, de la generación de redes, de yo estoy haciendo esto, ¿quién está haciendo algo similar que me pueda apoyar? ¿Quién hace algo distinto para complementar? No es buscar, ya hace lo mismo, entonces me dedico a otra cosa. Hace algo distinto, pues no me interesa entonces si no tiene ninguna relación. No, generamos redes, hacemos atención, hacemos prevención, generamos protocolos, estandarizamos, ponemos la importancia y la relevancia de no estar trabajando como chamanes, perdón, borren eso, porque un chamán sí tiene una estructura social, tiene una función, tiene una estructura y un esquema, incluso familiar dentro de algunas comunidades, perdón. No estamos trabajando como ayudantes de mago, que ya sabemos de dónde va a salir la carta, ¿no? Ni siquiera el mago, ayudantes de magos, haciendo cosas que de pronto no sabemos de qué se tratan. Hace rato mencionaban, dependiendo de la plataforma teórica, sí, por supuesto que depende de la plataforma teórica y no. ¿Por qué no? Porque depende del objetivo terapéutico que yo esté planteando. Ahorita lo voy a abordar de manera más específica. Pero no importa la plataforma teórica, no importa incluso ni tanto si soy psicólogo, psicopedagogo, pedagogo, si soy trabajador social, si soy abogado, si soy médico, si estoy enfocado a una cosa. ¿A qué? Lo voy a tener que mencionar otra vez, a la resiliencia, a fomentar, a generar las condiciones y los factores que permitan generar cambios. Recuerden que dije que no existe resiliencia sin apellido, entonces tenemos que ponerle uno. Ok, finalmente, vulnerabilidad política, no les platico, el señor presidente municipal, el señor gobernador, el señor presidente de la República, el senador, el diputado, algunos funcionarios públicos, algunos burócratas, algunos empleados y encargados de seguridad pública, la mayoría, y tenemos casos para aventar para arriba. No los abordemos más porque de verdad hacemos una tribuna aquí antes de empezarnos a golpear. Entonces, por resultado, si sumamos y somos matemáticas y matemáticos, vamos a decir que alta, más probable, que está en la tablita floja más alta, la vulnerabilidad global, ¿qué es? Alta, no hay más. Entonces hay que trabajar en estandarizar, en no estar haciendo cosas de pases mágicos, ¿no? Por favor. Ese no fue un pase mágico. Ok, análisis del impacto. ¿Cuáles son las acciones que necesitamos emprender? ¿Hacia dónde? Ahora sí, ya hablamos de lo que es el riesgo, ya hablamos de lo que es vulnerabilidad. ¿A dónde queremos llegar? Primero, me voy a permitir leerlo porque me costó noche y media redactarlo y por supuesto no me lo memoricé. Dice aquí, resulta evidente que la implementación de programas o acciones encaminados a mejorar la situación de personas y comunidades en situación de riesgo y vulnerabilidad debe prepararles para que sean capaces de resolver, superar y salir fortalecidas de los conflictos que evidentemente enfrentan o enfrentarán. No necesariamente lo que está sucediendo ahora, sino lo que puede suceder. Ahí está la prevención. Por favor. Aplicar una metodología bien fundamentada e incluso estandarizada fomenta y facilita la resiliencia a partir de elegir adecuadamente las metas y cómo se aplicará la energía suficiente para alcanzarlas. ¿Sí? Decían hace rato, depende de la plataforma teórica. Les voy a hablar de un caso en particular. Tuve la oportunidad, aún y contra todas las predicciones, de trabajar para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. En el primer manual que se hizo a nivel nacional, e incluso es el primero que se realiza en Latinoamérica,
para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en atención psicológica a mujeres en situación de violencia. Lo que se pretendía era estandarizar el nivel de atención, reformar, porque hicimos la primera revisión de, a ver, el instituto quiere ejercer recursos, ¿no? ¿Qué? Un programa para la mujer. Ah, muy bien. ¿Qué programa? Cualquiera. ¿Cualquiera? No. Vamos a buscar qué necesita la mujer. ¿Cuál es lo más urgente a atender? Violencia, feminicidios, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, todo tiene que ver y todo recae en la mujer. Pero, ¿cuáles son las capacidades y cuáles son los recursos de esta institución? ¿Hasta dónde se limita? Y entonces ahí empezamos a generar protocolos. Vamos a la otra pesadilla, la pesadilla de crecer. ¿Se dan cuenta del síndrome de indefensión que he generado en ellos? Les he hablado tanto de protocolos que ahora hasta les agrada y hablan de ellos y andan fomentando conferencias de gente que quién sabe qué ideas fuma, ¿ok? Dijimos, ¿puede la institución? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Con qué? Ahorita lo vemos. ¿Qué es lo más urgente? Violencia contra la mujer, porque además es el tema, eje rector de este organismo público, no autónomo y dependiente de la Secretaría de Salud, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Ok, vamos a hacer la primera evaluación y investigamos a cuántas sesiones acuden las mujeres en situación de violencia. Pues nos arrojaron algunos resultados dispersos, 1.9, 2.5, 2.3 sesiones para situación de violencia, sesiones de atención psicológica para violencia. Allá en el 2009 hacíamos eso. Ok, entonces creo que por aquí podemos empezar en reforzar los procedimientos de atención psicológica para incrementar el nivel, el número de sesiones a las que acuden, pero obviamente que ese número de sesiones sean efectivas, no que vayan a una charla de café a cada rato, o cada semana, o como se plantee. Ok, entonces comenzamos a hacer los protocolos con las diferentes vertientes. ¿Tú cómo lo haces en Yucatán? ¿Tú cómo lo haces en Monterrey? ¿Tú en Tijuana? ¿Tú todo el país? Ok, ¿cuáles son las principales características de la población atendida allá en la Sierra de Oaxaca? Oh, pues que hablan zapoteco, o hablan mije entre Chiapas y Oaxaca. Ok, ¿y cómo le das atención? Bueno, existen estos recursos. Entonces empezamos a hacer un marco tan rígido que nos permitiera ser infinitamente flexibles. Es decir, yo nada más tomo como referencia, como los niños cuando están en la alberca y que no saben nadar, de puntita y a la orillita, ¿no? Este es mi marco de referencia. Si me alejo mucho, ya estoy en riesgo porque no sé qué voy a hacer. Si me aproximo demasiado, no voy a avanzar porque voy a estar tan rígido en ese protocolo que no voy a dejar que algo distinto entre y tenga cabida en mi nivel de atención. Entonces tengo que ser flexible, tan cuadrado como se pueda. ¿Sale? Aún lo antitético que eso se escuche. Bien, la siguiente, por favor. Ocurre con frecuencia en psicología y en otras disciplinas afines que hay demasiadas formas de abordar una problemática planteada, tantas como instituciones y o profesionales intenten atender dicha situación. Muchas de esas aproximaciones de atención resultan imprecisas porque solapan total o parcialmente la mirada subjetiva de quien brinda la atención y que por lo mismo resultan difíciles de sistematizar. Aquí la importancia de tener una sistematización. Entonces, aquellas mujeres del Centro Nacional nos decían, yo aplico una terapia freudiano-lacaniana y entonces esas técnicas cognitivo-conductuales retrógradas no aplican en mi plataforma teórica y no puedo ocuparlas. Y por supuesto que las cognitivo-conductuales decían, señoras, señoritas y señores, esto es lo que realmente funciona. ¿Por qué? Porque es lo que yo practico, obviamente, si no, ¿por qué? ¿No? No, entonces vamos a ver, puedo tener una aproximación y una mirada desde la psicodinamia, desde el psicoanálisis a lo mejor, desde el humanismo, desde lo que ustedes quieran, si son henribalonianos de la psicogénesis, no importa. Eso lo puedo aplicar en diferentes circunstancias, dependiendo de qué
de un objetivo terapéutico, es decir, a dónde quiero llegar. Ayer les mencionaba en el taller, necesito primero saber de dónde partir, pero para empezar a hacer mi protocolo necesito hasta dónde voy a llegar. Porque yo puedo decir, si voy a ir a la montaña y requiero de chamarra impermeable y botas de campo. Muy bien. Pero ¿qué tal que estoy en Chile, por ejemplo, y en la mañana puedo estar esquiando, a mediodía comiendo en Santiago, y luego irme para la tarde, 5 o 6 de la tarde, estar en Valparaíso? Entonces necesito llevar botas y chamarra, ropa regular para comer y unas chanclas y mis bermudas para irme a la playa, en las cálidas playas de Chile. Sí saben que son muy cálidas, ¿no? No son como las costas de México. Entonces, ¿qué necesito allá? ¿Me voy a meter al agua o no? Tengo que empezar a ver muchos factores. ¿Cuál es mi objetivo? En fin, divertirme. ¿Qué me voy a llevar para divertir? Entonces necesito abrir mi guardarropas completo, ¿sí? Ahí radica la importancia. Un médico aquí en China me puede hacer un diagnóstico de la misma enfermedad y darme un mismo tratamiento. Un psicólogo de aquí a acá está complicado, porque habemos quienes nos aferramos a decir no pongas etiquetas porque estigmatizas. Pues sí, no hay que estigmatizar. Bueno, entonces ¿cómo lo vas a entender? No sé, pues voy a platicar, le voy a preguntar qué pasa, cómo se siente, y después pues le aplico un protocolo de estrés postraumático. Bien. ¿Y lo necesita? No, vino a una consejería porque va a iniciar un proceso de divorcio. Va a iniciar, quiere ver si se puede arreglar una situación de pareja. A lo mejor hablaríamos de una crisis. ¿Y qué tipo de crisis? Estamos hablando de un divorcio, entonces seguramente es una crisis neurótica. ¿En qué momento le metí un protocolo de estrés postraumático que responde a una condición no de crisis, sino de una previa condición de emergencia, y que a lo mejor pasó por la crisis y se brincó específicamente a un estrés postraumático? A lo mejor les estoy hablando en chino, yo sé que no, pero depende de a dónde voy a llegar, cómo voy a plantear un protocolo, cómo voy a iniciar, cómo voy a estandarizar. Entonces, estandarizar no es darle pastillas de la misma cosa a diferentes personas para diferentes circunstancias, porque así atendían a mi abuela. Llegaba al Seguro Social y le decía, doña Toñita, aquí están su naproxen y su ranitidina. Oiga, doctor, no se preocupe, ándele, vaya, se va a sentir mejor. No sabía ni a qué iba. Mi abuelita iba a decirle un par de cosas, nada más, ¿no? Pero ya le daban su ranitidina y le daban su naproxen. Entonces, no son las mismas cosas para diferentes circunstancias y para diferentes personas. Por favor. Poner orden en nuestras intervenciones nos permite saber qué medidas psicosociales podemos utilizar para mejorar la situación de los seres humanos a quienes atendemos y servimos. Así de sencillo, por eso la importancia de los protocolos. Así es que cuando Crecer me dice, hoy estamos dando atención a atención psicológica, muy bien, ¿cómo le estás haciendo? Pues recibimos y damos terapia. Muy bien. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y entonces me comienzo a convertir en un preguntón profesional. ¿Cómo empezar? Aquí sí es necesario e importante que ustedes se autogeneren y se pongan la camiseta del milpero. ¿Ustedes saben cuál es esa? Sí, de los peros. Sí, no es el que siembra maíz y lo cosecha, ese no es el milpero. El milpero es, y tienen que hacerlo así. Oye, voy a hacer esto, sí, pero ¿cómo? Pero si pasa A, ¿qué vas a hacer? Pero si pasa B, y tienen que preguntárselo. Fíjense que en un tiempo, en mi casa me aborrecían porque siempre le ponía el pero a todo, pero resulta que en la empresa que trabajo, por eso me contrataron, porque soy la mirada crítica de encontrarle el riesgo y la vulnerabilidad a todo, porque eso nos permite estar más seguros. En este caso específico, ¿de qué? De que la atención va a ser más óptima.
no nos garantiza al 100% que la persona va a resultar favorecida de nuestro tratamiento, pero hacemos un intento estandarizado y enfático en la visualización de su problema, no de mi interpretación de lo que puede hacer o necesitar, como aquel que le daba el naproxen y el paracetamol, la ranitidina, perdón, a doña Toñita, ¿sí? Entonces tengo que empezar, por aquí empezamos, pero faltan muchas cosas más que abordar. ¿A quién le voy a dar la atención? ¿Es un grupo? ¿Es una persona? ¿Es una comunidad? ¿Es una sociedad en general? Pues ya está más complejo. Ya quien me diga voy a atender a toda esta sociedad, bueno, es político y tiene muy buenas políticas públicas afianzadas a un plan transeccional que no venga ningún otro presidente o candidato y los eche abajo. Ahí sí yo diría que a una sociedad entera, bueno, más complejo, pero si somos más optimistas y más reales, entonces, ¿a quién? Individuo, familia, comunidad, alguien más en general, grupos específicos de minorías, entre comillas lo pongo, culturales, sociales, políticas, religiosas. ¿A quién? ¿A quién? Primero saber a quién. ¿Qué voy a hacer? Dar atención de qué tipo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí yo le metería las preguntas, ¿recursos? ¿Con qué recursos? Materiales, económicos, personales, interinstitucionales, en fin. ¿Por qué y para qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? No puedo quedarme ahí de manera eterna porque entonces aquel término que no puedo mencionar no se va a dar, no va a florecer. No es que no esté ahí, ahí está, en todos existe la posibilidad de generar eso que nos trae aquí, que se llama resiliencia. Ella lo dijo, no yo, conste, ¿sí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? De manera perpetua no estoy generando resiliencia. Es el chispazo, es el pequeño empujón para que salga. Y además le doy su kit psicoemocional y listo. ¿No habías comprendido esto? Aquí está. ¿Te hace falta desarrollo en estas? Aquí está. Tú, no yo. Porque entonces ni la otra persona es resiliente, ni yo tampoco. No dije resiliencia, dije resiliente. ¿Ok? ¿Hasta dónde? Bien, por favor. Esta es solo una propuesta. No quiero decir que sea el hilo negro. Para mí no hay absolutos y siempre todo está a modificarse. Por eso soy tan protocolario, porque compruebo las cosas y después me dedico a deconstruirlas y luego a plantearlas de una manera distinta. Una propuesta nada más. Datos generales básicos, el nombre, si es para un individuo, si es para una persona en lo individual, pero si es para una comunidad, ¿qué comunidad? Santa Rosa de Jáuregui, me dicen, o Peña de Bernal, o específicamente dentro de eso, de esa comunidad, ¿a quiénes? Mujeres en situación de violencia intrafamiliar, para allá voy. Si es de manera individual, violencia, ¿qué tipo de violencia? Per se decimos que todas las violencias son psicológicas. Vamos a cambiar un poco más. ¿Qué tipo? ¿Es violencia sexual? ¿Tuvo una agresión hace cuánto? El día de ayer, hace un par de horas, pues un protocolo que me dice que es con urgencia atender y primero va una cuestión legal, una cuestión médica, una cuestión legal, en tercer término viene una cuestión psicológica y ahí voy a entrar. ¿Ya recibió la atención médica? Sí, no, y entonces derivo si es necesario. Legal, sí, no, derivo si es necesario. Psicológica, ya se va a quedar aquí en atención psicológica durante 8 a 16 sesiones porque hay un estrés postraumático. Sí, entonces le digo cómo, cuándo, por qué, para qué, a qué hora, en fin, ¿sí? La edad, sexo, estado civil, en fin, datos generales que a mí me permitan. Esto es para comunidades y para individuos. No es lo mismo trabajar en escuelas, dicen ahora en la escuela de mi hija, en primaria alta o en primaria baja.
es decir, de primero, segundo, tercer grado, año, porque no son grados, o de cuarto, quinto y sexto, porque ahí les hacen diferencias, ¿no? Es que los de sexto ya son más rebeldes y ya no estás etiquetando, aguas. Depende, pero me va a dar la pauta para saber hacia dónde. Número 2, motivo de consulta, en palabras del usuario o en palabras de los que demandan la atención en caso de las comunidades. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Para dónde quieren que vayamos? ¿Puedo yo hacerlo o no? Y ahorita checamos. Este es un ejemplo nada más. Decíamos, ¿quién? Y luego el motivo de consulta. En palabras del usuario, yo voy a empezar a poner categorías. Este nada más es un ejemplo de una atención individual. Podría ser, por ejemplo, una emergencia psicológica. Podría ser una emergencia por suicidio, hace rato lo mencionaban. Podría ser una emergencia por toxicidad, es decir, por ingesta de sustancias, drogas no legales, drogas legales, drogas en proceso de legalización, como ese de marihuanicen la legaliguana. ¿Cómo es eso? ¿Cómo era? Ah, no, legalicen la marihuana. Cualquier sustancia que está alterando el estado de conciencia de la persona, ¿sí? Eso puede ser, esos apenas son 3 ejemplos de tipos de emergencias, pueden ser otras tantas. Crisis por psicosis o crisis por neurosis, y en las crisis por neurosis vamos a encontrar que puede ser una crisis eventual o situacional, ¿por qué? Proceso de divorcio, proceso de duelo, no sé, o puede ser una crisis por desarrollo, que también ahí tengo mis diferencias, que si la adolescencia existe o no, porque yo he ido a comunidades en las que un niño es niño hasta que carga una pistola a los 11, 12 años, mata a otro y entonces es hombre, o se toma 3 caguamas al hilo. Ya no necesito pasar por la adolescencia y se quitaron de problemas, ¿sí? Pero bueno, crisis situacional o crisis de desarrollo, ¿no? La vejez y que si el nido vacío y que no sé, cosas así. Algunos conceptos que hay que discutir y debatir. Puede ser un proceso de duelo tal cual, puede ser un requerimiento de un tipo de acompañamiento nada más para toma de decisiones, para afianzarme, ahora que soy gran ejecutivo necesito, me mandaron al coaching y entonces necesito ser líder y tener éxito y entonces quiero que me asesores y me digas cómo ser un líder. Bueno, primero te recomendaría que te dediques a otra cosa, pero bien. Esto, continuando con esta propuesta de cómo hacerlo y teniendo el precepto de las condiciones anteriores, diría que si es una condición de estrés general, entonces requiero de autohigiene e inoculación de estrés. ¿Sí? Emergencia psicológica, primeros auxilios psicológicos, estrés postraumático, intervención en crisis, crisis emocional, intervención en crisis también, pero otro tipo de intervención en crisis. Y aquí nos metemos en los modelos de SLAQ, que si de Bellaki-Small, que si es estrés postraumático trabajamos procesos o protocolos de 8 a 16 sesiones bajo un modelo grupal, que si es un modelo individual, que si una resignificación. Ahí ya me va dando el cómo hacerlo. Primero es qué y para qué, quién. Si es una neurosis, bueno, a terapia, y ahí sí depende, ahí sí completamente depende de mi plataforma teórica, si soy humanista gestalt, si estoy psicogenético baloniano, si soy freudiano lacaniano, si nada más soy freudiano, si nada más soy lacaniano, si soy de la escuela de Palo Alto o si soy de, no sé, lo que ustedes quieran. Ahí no habrá ningún problema porque esos métodos y esos modelos aplican. Reitero, nada más es un ejemplo de cuestiones de emergencia y en un contexto individual. Es un mero ejemplo, es una mera propuesta. Ustedes elaboren sus protocolos como lo consideren oportuno y necesario. Y bueno, finalmente una psicosis, pues ya sé qué hacer. ¿Qué hace, compañera, cuando se le presenta un caso de una persona que le dice que estamos en 1575 y arribó con las tropas de Colón y el general Anaya? ¿Qué hace con ese paciente? ¿Cómo lo trata? Pues yo investigaría como su realidad y ya, pero que no lo puedo tratar, directo al psiquiatra. Ya, ahí está la clave. Directo al psiquiátrico. ¿Por qué? Usted es psiquiatra, ¿verdad? No.
entonces no atiende un trastorno psiquiátrico, ni de ambulatorio, ni de internamiento. Listo, ahí está un protocolo de acción, eso es un protocolo de acción. ¿Puedo atenderlo o no? Derivo. ¿A dónde? Al psiquiátrico. ¿Quién? Usted lo lleva de la mano y lo interna, ¿no? ¿No? Familiares, alguien más tiene que hacerse responsable porque ni son mis capacidades, ni son mis recursos, ni es mi responsabilidad, ni es mi competencia profesional, no es mi asunto. Es necesario hacer otras cuestiones, sí, se harán en otro momento. Para esta condición en particular, no, y entonces canalizo, derivo. Eso es el inicio de un protocolo, ¿bien? Entonces, ahora sí, ya sé quién, ya más o menos sé qué, porque ya me dijo en sus propios términos y palabras cuál es su motivo de consulta. Ya identifiqué qué tipo de emergencia es, o si es una crisis o es una condición psiquiátrica. Ya sé qué voy a hacer. Si es una emergencia psicológica, auxilios psicológicos. Si es una crisis emocional, pues una terapia breve o intervención en crisis, dependiendo de mi modelo y la especificidad para lo que aplique. Ya sé que si es psiquiátrico, la compañera nos acaba de dar la luz, es canalizarlo y no tratar de arreglar su vida, ¿sí? Ahora sí, voy a implementar un protocolo y entonces le voy a poner un nombre. Y ahí es donde se empiezan a complicar las cosas. No es un protocolo de atención a mujeres en situación de violencia. ¿Por qué? Porque hay violencia moderada, hay violencia grave, hay violencia extrema, hay un apartado que implica agresión sexual o violación, y eso implica profilaxis médica, legal, condiciones de trabajo social, otras cosas, si tiene hijos, no tiene hijos. Entonces, ahí es donde voy a empezar a hacer el desglose, ¿sí? Entonces, no es la misma atención, aunque es una mujer en situación de violencia, es distinta una situación de otra, porque son seres humanos distintos, con condiciones distintas, con historias distintas, con vulnerabilidades distintas, tienen recursos económicos, pueden venir a la sesión cada semana o tiene que caminar 3 horas para alcanzar un transporte, pagar 10 pesos que no los tiene porque vive en una comunidad indígena marginada en donde pues ella, bueno, ni las monedas conoce, su marido es el que las maneja y las maneja generalmente en la cantina o en la pulquería, ¿no? Ahí es donde los echa de volados y por una jarrita o por una paloma los cambia, ¿no? Depende, ¿para quién? Entonces tengo que ponerle específicamente qué tipo de protocolo, bajo qué circunstancias, porque el tipo de atención requerida, el objetivo terapéutico, a dónde quiero llegar, a dónde se pretende llegar y cómo se va a proporcionar, y entonces ahí voy haciendo el desglose. Acciones específicas a emprender, emergencia psicológica, primeros auxilios psicológicos, a partir de cómo, y ahorita lo vemos. Criterios de aplicación, cuándo sí y cuándo no. Detecto que es un estrés postraumático porque la mujer fue violentada hace mucho tiempo y actualmente no puede relacionarse con otras parejas. Es violencia, pero me está hablando de hace tiempo, me está hablando de una crisis a lo mejor porque me dice que no puede relacionarse, pero también me está hablando de un estrés postraumático. ¿Hacia dónde voy? Entonces yo de inicio dije que iba a ser un tipo de atención y entonces ahora estoy redefiniendo, ¿sí? Estamos por terminar. Criterios de aplicación, cuándo sí, cuándo no, y ahí voy a describir cuando la mujer se presente, cuando se presente una llamada telefónica que nos indique tal, ahí defino cuándo, por favor. Los síntomas, si cumple con criterios determinados, entonces se continúa con el tratamiento. Si no cumple con esos criterios, entonces voy a cambiar de protocolo. Por eso les decía, un protocolo tiene que ser tan rígido como flexible. ¿Por qué? Porque si no aplica, entonces lo cambio. Me voy hacia otro lado. No es trabajo mal hecho porque di un inicio, pero tengo que cambiar, entonces voy hacia otro punto. Pero ya avancé. Y voy a hacer un encuadre terapéutico. ¿Cuántas sesiones? Máximo de 16, mínimo de 8, en fin, ¿sí? Por favor. Duración por sesión de 45 minutos como psicoanalista ortodoxo. A los 45 minutos cae la palanquita, usted deposita su dinero y nos vemos la próxima sesión y vaya a asociar libremente, ¿sí?
Mi gran mentora es psicoanalista, entonces hablo con fundamentos, porque no me escucha. ¿Sí? El tipo de atención en el formato va a ser individual, va a ser grupal, va a ser semanal, va a ser quincenal, nos vamos a ver cada mes. Pues si es cada mes, yo no sé qué tipo de atención sea, pero bueno, puede ser. ¿Sí? Procedimiento de aplicación, y ahí describo. Si es una emergencia psicológica y voy a dar auxilios psicológicos, ahí viene mi procedimiento. ¿Cómo? Acercamiento y contacto empático. ¿Sí? Y después, reaseguramiento. ¿No son así los pasos? ¿No? Como que no quedan convencidas. Bueno, y luego, resignificación, lo que sea necesario, ahí lo van a describir, ahí lo tienen que poner, porque si no lo ponen se les olvida. Si tienen mala memoria como yo, tienen que estar leyendo allá y se les olvidan las cosas. Por favor. Una explicación de los componentes, cómo, por qué, aproximación, contacto empático, cómo se elabora el contacto empático a partir de un rapport, a partir de mantener un contacto visual, más o menos una proximidad, cuidar los mensajes verbales, no verbales, todo eso, y ahí lo voy definiendo. Para que, si yo me voy de la institución porque me enojé con Tony, porque me cae gordo y se mete en mis cosas, entonces alguien más venga y tome ese manual y diga, aquí se está haciendo algo y se está haciendo bien, tengo datos estadísticos, no son pases mágicos, el fulano ese que se fue no era ayudante de mago porque sí tiene bien las cosas, y entonces recibo una llamada telefónica y, oiga, quiero saber el costo de su atención porque pues tengo muchos problemas con mi marido, me quiero divorciar, ¿hay maltrato físico actualmente? No hay, pero ya me controla el dinero. Ok, entonces véngase para acá y le atendemos. Y mientras yo busco mi manual y dice que esta es una situación de violencia con un contenido económico, no hay agresión física, no hay amenaza inminente, no hay riesgos por abuso sexual, entonces le voy a dar este tipo de atención. Saco mi manual, saco mi protocolo y, señora, por favor tome usted asiento y hable. Y ya, listo. Así de fácil, así de sencillo se hacen las cosas. Notas por sesión, necesito llevar una nota por sesión para tener un registro, para que después yo no aluda a mi memoria y entonces empiece a cruzar cables. ¿Usted no era doña Chonita, la de los gatos? ¿No? Bueno, perdón. Es la que, híjoles, la de la vecina, ¿no? Bueno, ya. Notas por sesión para saber dónde estoy y hacia dónde voy, si ya lo hice, si no lo he hecho, si no me quedó claro. Finalmente, datos generales complementarios, un contrato terapéutico, nos vemos aquí la próxima sesión. Recuerda que es importante que llegues a tiempo, recuerda que es importante que realices los ejercicios y las tareas indicadas, prescritas por la consulta, en fin. Canalización, cuando sea necesario, y esto es una canalización interna o externa, es decir, dentro de la misma institución donde colaboro. Si es una autorreferencia, para mí ya atendimos este proceso que era el más urgente, pero es necesario que abordemos otra condición, volvemos a iniciar con una historia previa, pero enfocado hacia otro protocolo, ¿sí? Finalmente, ¿hacia dónde? Y con esto cerramos para hacer un breve espacio si queda para las preguntas y respuestas. A ver quién responde. Marco de acción. ¿En dónde voy a fijar mi atención? Si soy psicólogo, psicóloga clínico, estoy en mi consultorio, en mi gabinete, con mi musiquita de jazz de fondo ahí, agradable, con un aroma a un buen incienso, a una buena vela aromática. O si soy psicólogo en emergencias y desastres, estoy debajo de un árbol, a un lado de los trascabos y dando la intervención a la persona que acaba de sacar a otra persona de los escombros. Depende, ¿sí? Voy a trabajar en prevención, tendría que enfocarme principalmente, aunque no de manera, como dicen los abogados, mis acreedores siempre tienen cláusulas de que de manera enunciativa, más no limitativa, evaluación de vulnerabilidad, esa es la prevención, evaluar, ahí puedo enfocar mis recursos, sistemas de información, mecanismos de respuesta, etcétera, 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 que tengan que ver con la prevención. Preparación, planificación, bases de recursos, educación y entrenamiento, en fin, o si me voy a dedicar a la mitigación, que es decir, ya la respuesta como tal, cuando la situación ya se presentó y entonces tengo que venir a remediar.
Estructura institucional, sistemas de alerta y las acciones. La respuesta, en este caso, inmediata o urgente, ¿sí? Pues hasta aquí quedamos con el tema. Creo que no nos debemos ni un minuto, ¿o sí? ¿Sí? Bueno, ni modo. Siempre me pasa. Uno de estos ya lo arreglo. Es plan con maña. No sé, pues les agradezco muchísimo. Ahí está mi correo, ahí está mi teléfono. El de la oficina no le hagan caso porque nunca estamos en la oficina. Pero pues me invitan a congresos y esas cosas, pues ¿qué hago yo? Ni modo de encerrarme en la oficina. Ahí está mi correo y mi número telefónico. Por favor, con toda confianza. Dijimos que veníamos a dar y a compartir, entonces en eso estamos. Muchísimas gracias.